Descubrí que mi esposa estaba teniendo una cena romántica escondida con su amante, así que me acerqué a ellos y cuando me vio se quedó con la boca abierta y en shock, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Nunca olvidaré la expresión que se congeló en su rostro, la mirada de pánico mezclada con vergüenza, en el momento en que se dio cuenta de que toda la ilusión, todo el acto, se había derrumbado. Durante meses cargué sobre mis hombros la fría certeza de que algo andaba mal, pero me lo negaba. Prefería creer que era solo estrés, cansancio, rutina, cualquier cosa que no fuera lo obvio, cualquier excusa que me ahorrara la devastación que hoy corre por mis venas como veneno. Durante semanas, noté pequeños signos, el contacto distante, los ojos que ya no me alcanzaban, las sonrisas vacías y las prisas por marcharme con pretextos banales. Traté de ignorarlo, traté de justificarlo, traté de luchar contra la creciente sospecha que carcomía mis días y atormentaba mis noches. Pero esa noche, esa maldita noche, lo supe. Ella había dicho que saldría con amigas para una cena de chicas, algo inofensivo, algo que yo la animé a hacer, tratando de reavivar un poco de alegría en ella. Quería creer. Dios sabe que quería hacerlo. Pero la inquietud me estaba devorando por dentro, y cuando vi una notificación en su teléfono dejado en el sofá, un mensaje que simplemente decía, «Estoy deseando verte, hermosa», se me heló la sangre. Mis dedos temblaban mientras sostenía el dispositivo, mi corazón amenazaba con romperme las costillas. Y así fue como, con el corazón roto y el alma destrozada, fui al restaurante donde ella le sonrió a otro hombre como hacía mucho que no me sonreía a mí. Mientras cruzaba las puertas del restaurante, mis ojos inmediatamente la captaron. Llevaba el vestido rojo que le había regalado para nuestro aniversario de bodas. Estaba hermosa, radiante, viva de una manera que no había visto en mucho tiempo. Pero no fue para mí. Fue para él. La vi reír por algo que él dijo, inclinándose hacia adelante, tocando su mano con la intimidad de quien ha olvidado todo lo que ha vivido antes. Mi mundo se derrumbó en cámara lenta. Caminé hacia la mesa y el sonido del tacón de mi zapato contra el suelo pareció resonar en sus oídos, porque en el momento en que me vio, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. La copa de vino casi se le escapa de las manos, sus labios entreabiertos, incapaces de formar una sola palabra. El hombre, despreocupado, se volvió hacia mí con una sonrisa cínica, como si nada malo estuviera pasando. «Sorpresa», dije, mi voz cortando el aire como una espada. El silencio que cayó sobre la mesa fue ensordecedor. Tartamudeó, balbuceó algo ininteligible, buscando desesperadamente una excusa, una mentira salvadora. Pero no hubo suficientes palabras en el mundo para tapar esa traición. Sentía que mi pecho estaba a punto de explotar, mi cabeza palpitaba. Quería gritar, quería destruir todo lo que me rodeaba, pero me detuve. No les daría el placer de verme caer. Sin quitarle los ojos de encima, le pregunté con una sonrisa gélida, «¿Una cena entre amigos, no?» Parpadeó rápidamente, como si pudiera borrar la escena de mi memoria, como si pudiera reescribir la historia con solo la desesperación en sus ojos. El amante, ahora incómodo, intentó intervenir, pero yo levanté la mano silenciándolo con un gesto que llevaba toda la furia acumulada de años de amor desperdiciado. Intentó levantarse y tomó mi mano como si todavía tuviera algún derecho a tocarme, pero di un paso atrás y el movimiento repentino hizo que su silla crujiera. La gente a nuestro alrededor comenzó a observarnos, susurrando entre ellos, algunos ya sacaban discretamente sus teléfonos celulares para registrar el escándalo inminente. «Sabes», continué, sin poder ocultar la amargura en mi voz, «lo más impresionante no es la traición. Es el coraje de ponerte el vestido que te di para encontrar otro hombre. Es la audacia de mirarme a los ojos todos los días y mentir como si fuera un completo idiota». Ella estaba llorando ahora, lágrimas que no despertaban compasión en mí. El hombre volvió a intentar justificarse, pero la vergüenza le hizo tropezar con sus propias palabras. Miré a mi alrededor, captando cada mirada curiosa, cada susurro, cada expresión de asombro. No fue solo la cena. Fue el funeral de todo lo que creía que era verdad. Me fui sin esperar respuesta. No quería escuchar excusas tontas ni promesas vacías. Quería distancia. Quería respirar. Quería entender en qué momento la persona que prometió caminar a mi lado decidió tomar otro camino, escondido, sucio, despreciable. Pero el destino, siempre cruelmente irónico, todavía tenía más que mostrarme.
Esa noche pensé que había tocado fondo. Pensé que nada podría ser peor que ver con mis propios ojos el desmoronamiento de lo que construimos juntos. Pero me equivoqué. Muy equivocado. Días después, mientras todavía intentaba reconstruir lo que quedaba de mí, descubrí que esa noche estaba lejos del final de la humillación. No sabía que no solo me estaba siendo infiel, sino que el encuentro en sí había sido planeado para que pareciera casual. Los amigos en común lo sabían. La gente cercana a mí lo sabía. Fui el último en saberlo. Y peor, yo mismo, inconscientemente, había financiado muchos de los momentos que compartieron. En cada cena, cada regalo, cada escapada, una parte de mí estaba ahí, patrocinando mi propia destrucción. Mientras luchaba entre la ira y la desesperación, una decisión tomó forma dentro de mí. ¿No sería solo la víctima? ¿No sería el hombre que llora solo en la oscuridad? ¿No sería yo quien anda gateando pidiendo explicaciones? Si ella hubiera elegido destruirlo todo, yo elegiría reconstruir. Pero no con ella. Nunca más con ella. Y fue así, con el corazón hecho jirones y los ojos abiertos por el dolor, que tracé mi nuevo camino. Un camino que me llevaría a algo que ni ella, ni él, ni nadie esperaba. Un camino que comenzaría desde el fondo, pero que terminaría en lo más alto de una venganza sutil, elegante y demoledora. Lo que sucedió después de esa noche en el restaurante, lo que se reveló en las semanas siguientes y la forma en que cada uno pagó el precio por sus acciones, fue algo que ni siquiera en sus peores pesadillas podría haber predicho. Lo curioso es que, en el momento en que pensé que mi historia de amor había terminado, me di cuenta de que apenas comenzaba de verdad, en otros brazos, de una manera que nadie jamás podría imaginar. Pero, ¿quién fue la persona que me tendió la mano cuando ya no creía en nada? ¿Quién me enseñó que, incluso después de la mayor traición, el amor todavía puede renacer? Esta es una historia que necesita ser escuchada hasta el final. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos, fomentamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficticias y tienen el único objetivo de mostrar cuánto la traición destruye vidas, sueños y familias. Prepárate ahora para sumergirte en una historia intensa, llena de emoción y giros. Una historia que te dejará sin aliento. Abróchate el cinturón, porque lo que viene después es simplemente impactante. Daniel siempre creyó que el amor era una construcción lenta, compuesta de pequeños gestos cotidianos, miradas que decían más que palabras y silencios cómodos que no requerían explicaciones. Fue este tipo de amor el que dijo haber encontrado en Laura, hace años, en una tarde cualquiera, que, sin previo aviso, cambió el curso de su vida. Ella, con su sonrisa tímida y sus ojos que parecían contener historias que él nunca se cansaría de escuchar, le dio un significado a su existencia que antes ni siquiera sabía que estaba buscando. Era la combinación perfecta, era metódico, soñador y protector, ella, espontánea, llena de vida y con una facilidad desconcertante para hacer que hasta el dolor parezca soportable. La vida que construyeron juntos fue, para todos los ojos que los observaron, el retrato de la armonía, del matrimonio que cualquiera desearía tener. La casa que compraron en las afueras de la ciudad era grande, luminosa, llena de espacios pensados para un futuro que planeaban como pareja, niños corriendo descalzos por el jardín, fiestas de cumpleaños llenas de gente, noches de verano charlando bajo las estrellas en el patio trasero. Al principio, cada detalle parecía mágico. Daniel llegaba a casa del trabajo y encontraba a Laura con una sonrisa de bienvenida, la cena fragante en la casa y el sonido de una música suave llenando el espacio entre ellos. Le encantaba la forma en que ella se apoyaba en el marco de la puerta mientras le contaba su día, gesticulando con entusiasmo y sus ojos brillando mientras le contaba incluso las historias más banales. Los fines de semana, él se esforzaba por planificar cosas que sabía que a ella le encantaban: picnics en el parque, visitas a exposiciones de arte, viajes cortos a pueblos cercanos. Nada fue exagerado, todo fue simple, pero la intensidad con la que vivieron estos momentos fue lo que hizo que todo valiera la pena. Daniel sintió que había encontrado no solo una esposa, sino también su mejor amiga, su confidente, su cómplice en todas las discretas locuras de la vida adulta. Laura, por su parte, parecía realmente feliz a su lado. Me gustaba decorar la casa con toques personales, cuadros pintados a mano, velas aromáticas en cada habitación, mantas de colores tiradas descuidadamente sobre el sofá. Tenía un don para transformar espacios fríos en hogares acogedores.
Y fue esta capacidad de hacer de cualquier entorno un refugio lo que más encantó a Daniel. Él la observaba, a veces en silencio, sintiendo un orgullo casi infantil por tenerla a su lado. Había algo en Laura que hacía que todo fuera menos pesado, menos urgente, más llevadero. Era como si, a su lado, el tiempo perdiera su ritmo y la vida finalmente se convirtiera en lo que debía ser, un espacio seguro para ser feliz. Su círculo de amigos era pequeño pero sólido. Cenas informales en casa, reuniones a última hora de la tarde para tomar unas cervezas frías, juegos de mesa que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Laura siempre fue el centro de estas reuniones, con su trato acogedor y su risa contagiosa. Todos la adoraban y Daniel, en particular, se sentía afortunado de ser su elegido. No había mejor sentimiento en el mundo que pertenecer a alguien a quien consideraba tan especial. A veces, cuando la miraba durmiendo a su lado, con el pelo extendido sobre la almohada y la respiración ligera, Daniel se sentía invadido por un sentimiento casi sagrado de gratitud. Hizo planes silenciosos, promesas íntimas para proteger esa paz a cualquier precio. El trabajo de Daniel, aunque exigente, nunca fue un obstáculo entre ellos. Al contrario, se propuso dedicar tiempo a Laura, a ambos. Siempre que viajaba por trabajo traía regalos simbólicos, pequeños gestos que decían, pensé en ti. Sabía que la ausencia, mal cuidada, podía corroer hasta los amores más sólidos, y se juró a sí mismo que nunca permitiría que eso sucediera entre ellos. Laura mostró comprensión, dijo que estaba orgullosa de su carrera y se propuso hacer de la casa un lugar de descanso y bienvenida cuando él regresara. Con el paso de los años, establecieron rutinas que parecían más bien rituales sagrados. Desayunar juntos los sábados, caminar de la mano por el parque los domingos, la película el viernes por la noche, siempre con palomitas caseras. Fueron estas pequeñas cosas las que sustentaron el castillo invisible que construyeron a su alrededor. Incluso cuando surgieron desacuerdos como en toda relación real e imperfecta, supieron dar un paso atrás, disculparse, encontrar en el otro la parte que faltaba para reconstruir la paz. No había lugar para heridas duraderas, para silencios agresivos, para heridas sin sanar. Daniel estaba orgulloso de decir que estaba feliz. Una felicidad silenciosa, madura, hecha no de explosiones de pasión adolescente, sino de la serenidad que proviene del amor que ya pasó por las pruebas de la vida y permaneció. Se sentía seguro, anclado y veía en Laura el puerto al que siempre podía regresar, por muy tormentoso que estuviera el mar afuera. En momentos de incertidumbre, pensaba en ella, en sus logros, quería celebrar con ella, en momentos de tristeza, era en sus brazos donde buscaba consuelo. Para Daniel, su amor era una prueba viviente de que la vida, con todas sus imperfecciones, podía ser maravillosa. Por eso, cuando aparecían pequeños cambios en Laura, cosas sutiles, casi imperceptibles para quienes no la conocían tan bien, Daniel, al principio, los ignoraba. Lo atribuyó a las nuevas responsabilidades en su trabajo, las presiones de la vida adulta, el inevitable paso del tiempo que cambia incluso las cosas que amamos. La distancia ocasional en sus ojos, las prisas inexplicables de ciertas tardes, el teléfono fuera de su alcance por más tiempo del habitual, todo estaba justificado en Daniel por una fe casi infantil en la bondad de la vida que llevaban juntos. Laura, sin embargo, parecía cada vez más inquieta, aunque intentaba disimular sus sentimientos con sonrisas y gestos mecánicos de afecto. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora parecían albergar sombras que no se atrevía a explicar. Cuando Daniel la abrazaba, a veces notaba una ligera rigidez en su cuerpo, como si, en algún lugar de su interior, se estuviera alejando hacia un lugar donde él no podía alcanzarla. Pero eligió creer, eligió confiar, eligió amar, porque no sabía vivir de otra manera. En su aniversario de bodas, Daniel organizó una cena en casa, algo íntimo, solo ellos dos, rodeados de los recuerdos de todo lo que construyeron. Laura sonrió, le dio las gracias, parecía conmovida, pero sus ojos ya no brillaban como antes. Daniel lo notó, pero se tragó su malestar como si se negara a mirar una grieta en los cimientos de su propia casa. Pensó que tal vez era solo cansancio, pensó que un viaje para dos, que había estado planeando durante meses, podría reavivar lo que parecía apagarse lentamente. Reservó un fin de semana en una encantadora posada junto al lago, imaginando que el refugio lejos de todo y de todos podría acercarlos más. Mientras Laura hacía las maletas distraídamente, Daniel la observaba en silencio, sintiendo una opresión en el pecho que no podía nombrar. Ella parecía estar allí,
pero su mente vagaba hacia lugares a los que no estaba invitado. Aún así, persistió, insistió, porque eso era lo que hacía por amor, creer, incluso cuando el suelo empezaba a resquebrajarse bajo sus pies. Durante el viaje hubo momentos en los que todo pareció volver a la normalidad, risas sinceras, miradas cómplices, manos entrelazadas. Pero también hubo silencios pesados, distracciones inexplicables, ausencias en medio de la presencia. Daniel eligió ver lo que quería ver. Eligió creer que, juntos, aún podrían superar cualquier cosa. Laura, en sus momentos de cariño, todavía decía, te amo, todavía apoyaba su cabeza en su hombro en las noches frías, todavía le sonreía de una manera que hacía desaparecer el mundo exterior. Y a eso fue a lo que se aferró con todas sus fuerzas, sin saber que, detrás de esa sonrisa, se escondía algo que cambiaría para siempre la historia que creía conocer tan bien. El regreso a casa fue pacífico y Daniel, lleno de esperanza renovada, creyó que habían encontrado de nuevo el camino. En los días siguientes planeó sorpresas, soñó con nuevos proyectos para los dos, incluso comenzó a considerar la posibilidad de que estuvieran listos para dar el siguiente paso, para formar la familia que tanto querían construir juntos. En su mente, nada era más seguro que el futuro que continuaría, firmemente, junto a la mujer que amaba más que a sí mismo. Daniel no sabía que, bajo la superficie aparentemente tranquila, ya se estaban formando olas gigantes, listas para arrastrarlo a un naufragio que nunca olvidaría. Las primeras brisas de esta tormenta ya susurraban por los pasillos de la casa, a través de los gestos calculadamente suaves, las miradas furtivas y las palabras que empezaban a sonar huecas. Pero, como todo marinero apasionado, Daniel se negó a escuchar la llamada del peligro. Hasta que, en un día cualquiera, sin previo aviso, todo cambiaría de una manera tan brutal que se preguntaría si realmente había conocido a la mujer que ahora compartía ese hogar con él. Al regresar del viaje, la vida de Daniel pareció deslizarse hacia una rutina diferente, más fría, como un invierno que llega sigilosamente, sin que él pueda saber cuándo el calor comienza a disiparse. La mirada de Laura, antes llena de vida, ahora parecía ausente, incluso cuando sonreía, incluso cuando sus manos buscaban las de él sobre la cama en las primeras horas de la mañana. Daniel, con el corazón todavía hirviendo de amor y esperanza, intentó llenar el vacío que se había creado entre ellos con grandes gestos, veladas cuidadosamente planificadas, flores dejadas en lugares inesperados, mensajes cariñosos enviados durante las horas de trabajo, como recordatorio de lo importante que ella era para él. Pero Laura, en lugar de acercarse, parecía cada vez más distante, y el silencio que crecía entre ellos empezó a volverse ensordecedor. Aún así, Daniel se negó a sospechar. Era más fácil culpar al estrés, a las prisas de la vida cotidiana, que aceptar que algo que parecía tan sólido estaba empezando a desmoronarse. Los días transcurrieron de manera extraña. Los pequeños deslices de Laura pasaban desapercibidos para cualquiera que no mirara de cerca, pero para Daniel, que la conocía en detalle, eran como alarmas silenciosas que resonaban en su interior. Las excusas aparecían con más frecuencia, reuniones que se prolongaban más, cenas con colegas que se presentaban en el último momento, compromisos que la mantenían alejada más de lo habitual. Cuando proponía actividades para dos, Laura automáticamente sonreía y rechazaba con explicaciones que parecían ensayadas. Daniel, envuelto en su lucha interna por mantener viva la llama del matrimonio, seguía fingiendo que no veía las señales. Se dedicó más al trabajo, a renovar el jardín, a cualquier cosa que le impidiera pensar en sus ausencias. Aún así, en las noches de insomnio, era imposible ignorar la sensación incómoda que oprimía el pecho, la intuición a gritos de que algo andaba muy mal. Una tarde, mientras ordenaba el garaje, encontró otra bufanda olvidada en el asiento trasero del coche de Laura. No era de ella, de eso estaba seguro. El perfume que impregnaba la tela era enfermizo, dulce y extraño al que solía usar Laura. Sostuvo el pañuelo entre sus dedos durante unos minutos, como si la pieza pudiera contarle una historia que no quería escuchar. Conservó el objeto sin confrontarla, pensando que sería mezquino sospechar de algo que podría tener mil explicaciones inocentes. Lo que realmente lo carcomía era saber que su mente comenzaba a crear escenarios, a desconfiar de la mujer con la que había pasado toda su vida. Los viernes, que alguna vez fueron sagrados para ellos, comenzaron a volverse solitarios. Daniel se encontró sentado solo en el sofá, con la película en el televisor como un ruido lejano, mientras Laura enviaba mensajes rápidos diciendo que llegaría tarde, que había surgido algo en el trabajo, que lo compensaría más tarde.
Lo compensaba con besos apresurados, con caricias desalmadas, con disculpas que parecían escritas para un público lejano. Y cada gesto que ella hacía, cada frase que se le escapaba, lo sentía como una pequeña puñalada que Daniel intentaba ignorar, tratando de mantenerse erguido frente a un castillo que se desmoronaba centímetro a centímetro. Un día, en uno de esos raros encuentros que todavía tenían, Laura mencionó casualmente a un amigo del que Daniel nunca había oído hablar. Dijo que se habían reunido para ponerse al día, que era bueno salir de la rutina, que era bueno tener un tiempo para ella misma. Daniel asintió, apoyado, pensando que, tal vez, la libertad renovaría lo que parecía morir dentro de ellos. Todavía no sabía que esa libertad era solo el barniz de una mentira cuidadosamente construida, alimentada por sonrisas falsas y excusas bien calculadas. Con el paso de las semanas, esta amistad se convirtió en motivo recurrente de salidas nocturnas, excursiones de un día para refrescarse, encuentros en los que ya no estaba Daniel, pero que se justificaban con discursos de independencia y confianza mutua. El chasquido definitivo llegó una fría noche de sábado, cuando, tras una serie de mensajes sin respuesta, Daniel decidió salir a despejar su mente. Conducía sin rumbo por las calles oscuras, con las manos agarrando el volante con fuerza innecesaria, la radio reproduciendo en voz baja canciones que no podían llenar el agujero que crecía en su interior. El auto parecía llevarlo solo a algún destino que aún no sabía cuál era. Hasta que, al pasar por un elegante restaurante, algo llamó su atención, a través de la ventana iluminada, entre mesas decoradas y risas ahogadas, la vio. Laura. Sentado frente a un hombre que Daniel nunca había visto antes. Vestido con un cuidado que no había visto en mucho tiempo, sonriendo de una manera que parecía reservada solo para ese momento, para ese extraño. El impacto fue tan fuerte que Daniel tuvo que detener el auto. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus manos estaban sudando, y por un momento pensó en simplemente alejarse, fingiendo que no la había visto, ahorrándose el dolor inevitable que sabía que vendría si cruzaba esa línea. Pero algo más fuerte lo empujó fuera del auto. Cada paso que daba hacia el restaurante parecía aumentar el peso del mundo sobre sus hombros. Las luces cálidas, el olor de la comida refinada, el sonido de los cubiertos chocando contra los platos, todo parecía burlarse de él, de su ignorancia, de su fe ciega. Mientras abría la puerta de cristal, el suave timbre anunció su entrada y, como en una escena coreografiada, Laura levantó la vista y lo vio. El tiempo se detuvo. Sus ojos se abrieron, la copa de vino tembló en su mano, la sonrisa se congeló en sus labios, el color desapareció de su rostro. El hombre frente a él también se giró, confundido, mirando a Daniel como si enfrentara una amenaza imprevista. A unos metros de ellos, Daniel podía oler el perfume de Laura, mezclado con el olor metálico de la traición. Se acercó a la mesa con pasos firmes, sintiendo que todas las miradas del restaurante se volvían hacia él, espectador involuntario de un drama que se le estaba saliendo de control. Laura intentó sonreír, intentó levantarse, intentó murmurar algo que pudiera contener el desastre inminente, pero ya era demasiado tarde. Daniel se detuvo frente a ellos y la miró con una calma que ni siquiera él sabía de dónde venía, una calma que era puro veneno, pura desesperación contenida. Laura abrió la boca para hablar, pero Daniel levantó la mano pidiendo silencio. La miró a los ojos, no para buscar explicaciones, sino para grabar esa imagen en su memoria, para nunca olvidar el dolor de ver a alguien que amaba sonreírle a otra persona de la misma manera que él ya no le sonreía. Sin decir palabra, dio media vuelta y salió del restaurante, sintiendo detrás de él el peso de miradas curiosas, de susurros llenos de juicios. Caminó hasta su coche como quien cruza un campo minado, y cada paso confirmaba todo lo que su alma se negaba a creer. Dentro del auto, el silencio era absoluto, solo el sonido irregular de tu respiración llenaba el espacio. Las lágrimas no llegaron. Aún no. El shock fue tan grande que pareció bloquear cualquier reacción emocional. El volante entre sus manos se sentía frío y distante. Durante unos minutos, Daniel se quedó allí, mirando al vacío, tratando de comprender en qué parte del camino había perdido a Laura, o si ella alguna vez había sido realmente suya. Pero lo que Daniel no sabía era que esa traición, brutal e inhumana en sí misma, era solo la superficie de algo aún más devastador. Lo que estaba a punto de descubrir no era una infidelidad cualquiera, no era solo la ruptura de votos y promesas. Había algo más,
algo escondido en las sombras de esa relación falsa, algo que cambiaría su mundo entero de una manera que no podría haber imaginado ni en sus peores pesadillas. Y mientras miraba el reflejo de su propio rostro en el espejo retrovisor, sin reconocer al hombre en el que se había convertido esa noche, la primera chispa de algo nuevo se encendió en su pecho. No fue perdón, ni dolor. Era algo más oscuro, más profundo, algo que lo prepararía para enfrentar verdades que hasta entonces ni siquiera se había atrevido a imaginar. Lo que aún no sabía era que la traición vista esa noche sería solo el comienzo. Y el secreto escondido detrás de escena de esta historia, todavía estaba a punto de emerger. Daniel pasó los siguientes días en una especie de estado febril, como si su mente se negara a aceptar la realidad que tenía ante él, como si en cualquier momento despertara de esa pesadilla y encontrara a Laura sonriendo en la cocina, preparando café, llamándolo por el apodo que solo ella usaba. Pero los días eran fríos y silenciosos, su ausencia parecía gritar por los pasillos de la casa, empapando cada rincón con el peso de lo descubierto. Los mensajes que ella enviaba, tratando de explicar lo inexplicable, tratando de coser con palabras rasgadas lo que había sido brutalmente roto, eran ignorados por él con la frialdad de quien finalmente había comprendido que había perdido algo precioso para siempre. Hasta que una mañana, al abrir el buzón, encontró un sobre anónimo, sin remitente, que contenía solo una foto, Laura y el mismo hombre del restaurante, abrazados íntimamente, dentro de una habitación que Daniel reconoció inmediatamente como de un hotel local. En el reverso, escrita a mano, una frase seca: esto es solo el comienzo. El shock de esa revelación fue como un puñetazo en el estómago, pero en lugar de paralizarlo, despertó algo dentro de Daniel, una necesidad visceral de saber toda la verdad, de rasgar el velo de mentiras que aún cubría esa miserable historia. Pasó todo el día en alerta máxima, conectando puntos, revisando conversaciones, recordando excusas tontas, y cada pequeño detalle ahora cobraba sentido dentro de un contexto nuevo y sombrío. Por la noche, cuando sonó el timbre, supo que era ella. Abrió la puerta y encontró a Laura allí, acurrucada, luciendo más pequeña de lo que recordaba, como si la culpa hubiera carcomido parte de su esencia. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y su expresión desesperada. Sin decir nada, se hizo a un lado para dejarla entrar. Caminó por la casa como si pisara territorio sagrado, como si sintiera que ya no le pertenecía, sus ojos vagaban por los objetos, las fotos en las paredes, como si buscara algún eco de la mujer que alguna vez fue. Cuando finalmente se giró para mirarlo, la tensión entre ellos era tan espesa que parecía hacer que el aire fuera casi irrespirable. Laura intentó hablar, pero se le quebró la voz. Daniel permaneció en silencio, con los brazos cruzados y la mirada dura, esperando. Cuando finalmente logró reunir fuerzas para hablar, sus palabras salieron a borbotones entrecortados, mezcladas con lágrimas que ya no provocaban compasión, solo cansancio. Dijo que necesitaba explicar, que lo que vio en el restaurante era real, pero eso no fue todo. Que había motivos, razones, circunstancias que él desconocía. Daniel soltó una risa amarga, preguntando sarcásticamente qué más podría haber para explicar una cena romántica a escondidas. Laura, temblando, insistió en que necesitaba escuchar hasta el final, que se debía a sí mismo si quería comprender el alcance de todo lo sucedido. Contra su voluntad, Daniel asintió. Tal vez por orgullo, tal vez por una última necesidad de entender dónde, exactamente, se había roto todo. Luego, Laura reveló lo que él nunca hubiera imaginado. Dijo que el hombre con el que estaba saliendo no era solo un amante, también era un viejo conocido, alguien que había formado parte de sus vidas de forma indirecta. El shock inicial dio paso a un asombro creciente cuando ella, entre sollozos, le dijo que él no era otro que el mejor amigo de la infancia de Daniel, alguien que había estado separado durante años por diferencias triviales y había desaparecido de sus vidas sin dejar rastro. El mismo amigo que, en secreto, nunca había dejado de albergar un rencor enfermizo contra Daniel, envidiando su carrera, su matrimonio, su vida aparentemente perfecta. Las palabras de Laura cortaron como navajas cuando confesó que el reencuentro había sido planeado, organizado con cuidado. El hombre conoció su rutina, conoció sus debilidades a través de las redes sociales, de conocidos mutuos, y se acercó a Laura cuando ella era más vulnerable, ofreciéndole encanto, atenciones y promesas que Daniel, inmerso en sus ausencias ocasionales, no se había dado cuenta de que echaba de menos. Laura lloró al admitir haberse sentido deseada como hacía mucho tiempo que no se sentía, haberse dejado seducir por la atención,
por la ilusión de volver a ser el centro del mundo de alguien. Daniel podía sentir el suelo abrirse bajo sus pies. Cada palabra de Laura sonaba como dinamita explotando todo lo que quedaba de su antigua vida. La traición física fue bastante devastadora, pero saber que todo había sido orquestado, que lo habían convertido en un objetivo, una pieza de un juego perverso, era algo que superaba cualquier dolor que alguna vez se hubiera imaginado capaz de soportar. Laura siguió hablando, tratando de justificarse, diciendo que, en algún momento, había pensado en contarlo todo, que el peso de la culpa la consumía, que no pasaba un solo día en el que no se sintiera la peor criatura. Pero cada palabra sonaba vacía, inútil, como parches inútiles en una tela rota en 1000 pedazos. Cuando terminó, el silencio entre ellos era tan absoluto que podías oír tu propia sangre latiendo en tus oídos. Daniel miró a Laura, viéndola como si fuera una extraña, una mujer que nada tenía que ver con el compañero que había jurado amarlo en la enfermedad y en la salud, en la alegría y en la tristeza. Abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar. No había nada más que decir. Cada explicación, cada lágrima, solo hacía más profundo el abismo entre ellos. Sin previo aviso, caminó hasta la estantería, cogió una caja de madera que siempre había guardado, una caja donde, ingenuamente, guardaba recuerdos de ellos dos, entradas de conciertos, notas escritas a mano, fotografías de viajes. Le entregó la caja a Laura y le dijo, con la voz más fría que había usado en su vida, que se llevara todo. Que esos recuerdos ya no le pertenecían, que ese amor que había enterrado con sus propias manos ya no existía. Laura intentó negarse, intentó protestar, pero Daniel se limitó a mirarla fijamente, impasible, hasta que ella, derrotada, abrazó la caja contra su pecho y, sollozando, atravesó la puerta principal. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Daniel sintió el peso aplastante de la soledad, pero también una extraña sensación de liberación. La verdad, por cruel que fuera, era mejor que la cómoda ignorancia. Ahora lo sabía. Ahora finalmente podría empezar de nuevo. Y en el fondo, a pesar de lo destrozado que estaba, había una llama en su interior, una promesa silenciosa de que no terminaría sus días como víctima. El secreto que Laura había revelado era solo una parte de la historia. Lo que ella no sabía, lo que su amante no sabía, era que Daniel no era solo un hombre herido. Era alguien que, una vez despertado a la realidad, era capaz de actuar con una frialdad y una inteligencia que pocos conocían. Algo dentro de él había cambiado para siempre, algo que lo llevaría a una venganza sutil y devastadora, tan precisa como el golpe de un maestro de ajedrez. Y mientras apagaba las luces de la casa, dejando que la oscuridad lo abrazara, ya iba trazando mentalmente los primeros pasos de lo que sería el verdadero desenlace de aquella historia. Un desenlace que nadie, absolutamente nadie, habría podido predecir. Daniel no durmió esa noche. La casa parecía más fría, más vacía, cada objeto parecía burlarse de la vida que alguna vez existió allí. Sentado en el sillón de la sala, con las manos entrelazadas frente a la cara, dejó pasar las horas hasta que el primer rayo de sol atravesó la oscuridad. Ya no era la tristeza lo que lo consumía, ni la ira lo que inflamaba su pecho. Era algo más denso, más sólido, una certeza serena y cruel de que esta historia necesitaba un final digno de lo que le habían quitado. El silencio de la madrugada le había aportado claridad, no buscaría la confrontación, no buscaría comprender nada más. En cambio, diseñaría su propio final, uno en el que finalmente recuperaría el control que le fue robado. A la mañana siguiente, Daniel dio el primer paso. No dudó en buscar una abogada, una reconocida especialista en derecho de familia, conocida por su frialdad estratégica. Sentado frente a ella, relataba los hechos sin emocionarse, solo puntuando los detalles esenciales, escogiendo cada palabra como una ficha de dominó a punto de derrumbar toda una estructura. Durante las siguientes semanas, Daniel se movió con precisión quirúrgica. Sin revelarle nada a Laura, comenzó a reorganizar silenciosamente su vida. Sacó su nombre de cuentas conjuntas, separó bienes y preparó documentos. Cada movimiento lo hacía como si bailara con un enemigo invisible, con pasos que exigían un control absoluto. Al mismo tiempo, trabajó en su imagen pública, manteniendo las apariencias ante sus conocidos, como si nada hubiera cambiado, porque sabía que, en el juego que ahora se desarrollaba, la percepción sería un arma tan afilada como cualquier prueba documental.
Sabía que Laura intentaría manipular la narrativa, distorsionar los hechos, protegerse bajo el velo de la víctima arrepentida. Él no lo permitiría. Una tarde bochornosa, Daniel recibió un mensaje que no esperaba. Era de Laura, pidiendo una reunión, diciendo que necesitaba hablar con él, que había algo que no se podía decir por teléfono. Contra todo instinto que le decía que la ignorara, él respondió solo con un tiempo y un lugar neutral, un café discreto, alejado de cualquier escenario que pudiera traer recuerdos. Llegó temprano y eligió una mesa en la esquina, desde donde podía ver la entrada. Cuando llegó Laura, apenas la reconoció. Parecía haber envejecido años en unos pocos días, con los hombros encorvados, la mirada baja y el andar vacilante. Se sentó frente a él sin atreverse a tocarlo, sin siquiera intentar forzar una sonrisa. Las primeras palabras tardaron en salir. Laura movió nerviosamente sus manos sobre la mesa, buscando en sus ojos alguna chispa de compasión que no encontró. Daniel permaneció en silencio, impasible, obligándola a cruzar el desierto que ella había creado. Finalmente, murmuró que necesitaba pedir perdón de verdad, que necesitaba decirle algo que tal vez él ya sabía, pero que ya no podía soportar seguir cargando. Daniel enarcó una ceja en un gesto de fría curiosidad. Laura luego reveló que la cena donde los captaron no fue un descuido, como había sugerido inicialmente. Era parte de un plan para que Daniel los viera, para que se diera cuenta de la traición, para que, de alguna manera enfermiza, fuera él quien diera el paso final para ponerle fin. Daniel apretó los puños debajo de la mesa, reprimiendo el impulso de interrumpirla. Laura continuó, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su pálido rostro. Dijo que se sentía atrapada en la vida que tenían, que la cómoda rutina se había vuelto asfixiante para ella, que quería un nuevo comienzo pero que era demasiado cobarde para pedirlo. El amante, aprovechando esta debilidad, la convenció de que sería más fácil si Daniel la odiara. Que sería mejor lastimarlo una vez que dejarlo sufrir una separación larga e interminable. Cada palabra era una daga lentamente clavada en el pecho de Daniel. No solo lo traicionaron, no solo le faltaron el respeto a todo lo que habían construido, también planearon destruir lo último que le quedaba, su dignidad. Sin cambiar el tono de voz, Daniel le preguntó por qué, si tanto quería liberarse, simplemente no había hablado con él, no le había pedido el divorcio como un adulto. Laura solo lloró más, diciendo que no sabía, que tenía miedo, que se perdió en medio de sus propias mentiras. Se levantó, dejando unas notas sobre la mesa para pagar el café intacto, y antes de irse, la miró por última vez, tan pequeña, tan desfigurada por su propia culpa, y le dijo que ahora era libre, pero que nunca recuperaría al hombre que una vez la amó por encima de todo. Y si pensaba que había tocado fondo, todavía no tenía idea de lo que se avecinaba. Afuera, el viento cálido soplaba en la cara de Daniel mientras caminaba hacia su auto. No me agradaba el sufrimiento de Laura, pero tampoco me arrepentía. Ella había tomado sus decisiones, había cavado su propio abismo. Y ahora él haría su parte. El plan ya estaba en marcha. Se habían reunido discretamente pruebas de la traición, se había contactado con testigos y se habían separado los registros financieros. Todo listo para un caso judicial que no solo garantizaría que Laura se fuera con las manos vacías, sino que también expondría públicamente toda la maldad que había tratado de ocultar. Pero Daniel no se detendría ahí. Sabía que la humillación pública era un arma poderosa, pero también sabía que el verdadero golpe tenía que ser más sutil, más cruel. Descubrió, a través de un conocido, que el amante de Laura tenía una reputación profesional que dependía de una imagen impecable de integridad y respeto. Todo lo que hizo falta fue un escándalo bien ubicado para arruinar su carrera para siempre. Y Daniel, con la calma de quien sabe que la paciencia es la mejor aliada de la venganza, comenzó a plantar las semillas adecuadas, en los lugares adecuados, para que, en el momento adecuado, la verdad explotara como una bomba cuidadosamente calculada. Cada movimiento fue calculado, cada acción planificada meticulosamente. Daniel no solo quería venganza. Quería asegurarme de que cada persona involucrada sintiera el sabor amargo de la caída, quería que supieran que el amor traicionado de un hombre digno es más letal que cualquier odio ciego. No gritó, no amenazó, no se menospreció. Su silencio fue su sentencia, y su determinación, la ejecución lenta e implacable de esa sentencia. Cuando Laura recibió la notificación de la demanda,
Amigos en común describieron su expresión de sorpresa como la de alguien que ve el suelo colapsar bajo sus pies. Pensó, tal vez, que Daniel, el hombre dulce y paciente que había conocido, nunca tendría fuerzas para enfrentarla de una manera tan despiadada. Me equivoqué. Muy mal. El proceso exigía la restitución de bienes, señalaba pruebas irrefutables de traición, exigía severas compensaciones económicas y dejaba claro que cualquier intento de difamación sería combatido aún más rigurosamente. Mientras tanto, el amante de Laura comenzó a afrontar las consecuencias de su propio juego sucio. Surgieron denuncias anónimas, se abrieron investigaciones y los rumores se extendieron como la pólvora. En apenas unas semanas, su imagen se derrumbó ante los ojos de superiores, compañeros y la sociedad. Y Laura, que creía haber encontrado un nuevo camino junto a él, se encontró arrastrada al mismo atolladero, aislada, humillada, con puertas cerrándose donde antes había sonrisas e invitaciones. Daniel observaba todo desde lejos, no con placer, sino con la serenidad de quien sabe que la justicia a veces necesita las propias manos para hacerse. No quería que Laura fuera destruida, pero sí quería que ella entendiera, de manera irrefutable, que sus decisiones tenían consecuencias. Que no se puede jugar con la confianza de alguien, con la vida de alguien, y salirse con la suya. Mientras la vida de Laura y su amante se desmoronaba, Daniel, poco a poco, reconstruía la suya. No con prisas, no con desesperación, sino con el cuidado de quien sabe el precio de volver a confiar. Una de esas tardes en las que el sol parecía menos cruel, conoció, sin planearlo, a alguien que, a diferencia de Laura, no llevaba en sus ojos el peso de la mentira, sino la ligereza de quien también había sobrevivido a sus propias tormentas. Sin embargo, esta era una nueva historia que todavía estaba empezando a escribirse. Antes, había algo que necesitaba hacer. Algo que pondría fin, de una vez por todas, a ese doloroso capítulo de su vida. Y eso era exactamente lo que Daniel se estaba preparando para hacer. El tribunal había dictado la sentencia. Daniel salió de la sala sin mirar atrás, sin buscar en los ojos de Laura ningún rastro de la mujer que una vez había amado. Fue como atravesar una puerta y cerrarla para siempre, sin necesidad de cerrarla, porque sabía que nunca querría volver atrás. Afuera, el cielo nublado parecía reflejar el estado de su alma, ni esperanza ni desesperación, solo una extraña sensación de vacío que, en cierto modo, le traía alivio. Ahora estaba oficialmente libre. Libre de las mentiras, de las manipulaciones, de las heridas que ella había abierto con sus propias manos. Pero la libertad tuvo un precio que no esperaba. Una libertad silenciosa y amarga, una tierra devastada donde una vez floreció un jardín. En los días siguientes, Daniel no se apresuró a buscar nuevas direcciones. Continuó trabajando, saliendo a correr al parque como siempre lo había hecho, manteniendo una rutina casi automática mientras su mente vagaba por laberintos internos que aún intentaba descifrar. No había prisa por sanar heridas que aún dolían al menor movimiento, no había un plan claro para el futuro más que no repetir los errores del pasado. Y fue en ese espacio de silencio, en ese intervalo entre lo que era y lo que podría ser, que empezó a reflexionar sobre algo que hasta entonces había evitado afrontar, su propio papel en todo lo sucedido. Era fácil culpar a Laura, culpar al amante oportunista, culpar al mundo, pero Daniel sabía, en el fondo, que en algún momento él también se había alejado. Pequeñas omisiones, gestos dejados para después, palabras no dichas. Él no tuvo la culpa de la traición, pero quizás sí había sido cómplice del distanciamiento que abrió el camino a la tragedia. Este dilema lo consumía más que la ira o el resentimiento. Mirarse a uno mismo y reconocer los propios defectos fue una tarea ardua y dolorosa, pero necesaria. Daniel no solo quería sobrevivir a esa experiencia. Quería aprender, quería crecer, quería salir de esto como alguien mejor, más consciente, más presente. Y esa decisión, silenciosa y firme, fue la primera piedra sobre la que comenzaría a reconstruir su vida. En una de esas tardes grises, sentado en un café poco concurrido, Daniel conoció a alguien que, sin él saberlo, sería el comienzo de algo nuevo. Sofía era una conocida lejana, alguien que se había cruzado en su camino en eventos sociales, pero que nunca había sido más que una presencia cordial y olvidada. Se conocieron por casualidad, o tal vez no, porque a veces la vida parece conspirar para ponernos en el camino correcto cuando más lo necesitamos. Ella se acercó con una sonrisa sincera, preguntándole cómo estaba,
y la sencillez de la pregunta, sin segundas intenciones, sin piedad disimulada, fue como un bálsamo. Hablaron durante horas, de todo y de nada, con la ligereza que él ya no sabía que fuera posible sentir. No hubo promesas ni juramentos apresurados. Solo la sensación de que todavía había gente que veía más allá de las cicatrices, que todavía valía la pena creerlo. Pero Daniel, aunque sintió algo cálido en su pecho dormido, sabía que no podía, ni quería, apresurarse. Era necesario dar espacio para que el dolor cumpliera su ciclo, para que el aprendizaje se afianzara y diera verdaderos frutos. Y también sabía que, aunque estaba en el camino de la reconstrucción, aún quedaban cuestiones por resolver. Uno de ellos, quizás el más complejo, fue la forma en que afrontaría el pasado. Ignorarlo sería como negar una parte de ti mismo. Vivir atrapado en él sería renunciar a cualquier posibilidad de felicidad futura. El equilibrio entre recordar sin destruirte y seguir adelante sin cargar con el peso de la amargura sería tu mayor desafío. Era un campo minado de emociones, donde había que calcular cada paso, donde había que darle un nuevo significado a cada recuerdo. En medio de estas reflexiones, Daniel recibió una carta. Ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico apresurado. Una carta escrita a mano, en papel amarillento, con la letra que también conocía. Era de Laura. Por un momento pensó en romperlo sin leerlo, pero algo lo detuvo. Abrió el sobre con manos firmes, preparado para lo que viniera. La carta no pedía perdón. No rogué por una segunda oportunidad. Fue, sorprendentemente, una disculpa genuina, sin esperanza de devolución. Laura contó cómo su vida se había desintegrado desde el día en que él la dejó, cómo perder a Daniel fue el precio más alto que había pagado por sus decisiones, como su amante, antes tan lleno de promesas, la había abandonado a su suerte ante la tormenta que ambos habían provocado. También hablaba de arrepentimiento, no solo por lo que le hizo a él, sino por lo que se hizo a sí misma. Contó cómo había perdido el respeto de sus amigos, cómo había visto las puertas cerrarse una a una, cómo había aprendido, de la manera más dolorosa posible, que para algunas acciones no había vuelta atrás. Laura dijo que no le escribió para buscar redención, sino porque necesitaba que él supiera que, a pesar de todo, todavía lo amaba, de una manera torcida, enfermiza, defectuosa, pero real en su esencia. Y que esperaba que algún día él encontrara a alguien que lo amara de la manera correcta, con la intensidad y la lealtad que merecía. Daniel dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón. No sabía si algún día lo volvería a leer. No lloró, no sonrió, solo sintió, por primera vez en mucho tiempo, una paz amarga pero necesaria. Fue el final de un ciclo. No habría reunión, no habría reconciliación. Simplemente estaba la vida, siguiendo su curso, llevando a cada uno por caminos que, finalmente, dejaron de cruzarse. Con el paso de las semanas, Daniel empezó a notar pequeños cambios en sí mismo. Una mirada más cercana a detalles que antes ignoraba, la voluntad de escuchar sin prisas, las ganas de construir algo nuevo sin presiones, sin expectativas poco realistas. Sofía siguió presente, sin invadir, sin exigir, simplemente estando ahí, como una presencia silenciosa que poco a poco ayudó a llenar los vacíos que dejaban las pérdidas. Daniel todavía llevaba las marcas de la traición. No desaparecerían, no serían olvidados. Pero tampoco serían ya los marcos de su historia. Eran solo cicatrices, testigos silenciosos de una batalla a la que había sobrevivido. El dilema moral que lo había perseguido, la duda sobre su propio papel en la tragedia, comenzó a encontrar una respuesta. Ahora comprendía que, aunque podría haber sido un marido más atento y más presente, la decisión de engañar, mentir, manipular nunca había sido suya. Cada adulto es responsable de sus elecciones y Laura eligió el camino que les llevó a la ruina. Esta conciencia, lejos de liberarlo de la responsabilidad de sus propios errores, le dio la fuerza para construir relaciones más sanas en el futuro. Relaciones basadas en el diálogo verdadero, la presencia real, el amor maduro. Daniel sabía que nada le garantizaría que no volvería a sufrir. El amor, después de todo, siempre es un riesgo. Pero prefiero correr ese riesgo que vivir a la sombra de la desconfianza y el miedo. Con cada paso que daba, con cada amanecer que cruzaba, Daniel se sentía menos rehén del pasado y más dueño de su propio destino. Ya no era el hombre traicionado, el marido abandonado. Era un hombre en reconstrucción, en movimiento, en transformación.
Y no importa cuán doloroso fuera el camino, sabía que sí, había vida después de la caída. Sabía que, a pesar de todo, todavía era capaz de amar y, lo que es más importante, sabía que merecía ser amado a cambio, de verdad. Solo hacía falta un último gesto para cerrar, de una vez por todas, el capítulo que lo había atormentado durante tanto tiempo. Un gesto que no sería de venganza, ni de amargura, sino de liberación. Ya era hora de dar ese paso. Y ya sabía exactamente cómo lo haría. Una mañana, cuando el viento traía el cálido aroma de la primavera que se acercaba, Daniel decidió que era hora de cerrar, de una vez por todas, el ciclo que aún parecía suspendido en el aire. A pesar de todo lo que ya había hecho para reconstruir su vida, había una última conversación que necesitaba tener, no para reconectarse, no para buscar comprensión, sino para que la herida dejara de ser un agujero abierto y se convirtiera en una cicatriz más entre muchas. Le envió un breve mensaje a Laura, proponiéndole un encuentro rápido en un discreto café donde años atrás habían hecho planes sobre hijos, viajes, sueños que ahora parecían pertenecer a otra vida. Su respuesta fue rápida, casi ansiosa, y Daniel supo que, como él, ella también llevaba dentro de sí el peso de lo que había quedado sin terminar. Cuando llegó Laura, Daniel ya estaba sentado en la mesa del fondo, mirando distraídamente las hojas bailando afuera. Entró lentamente, mirando a su alrededor como si todavía temiera encontrarse con fantasmas. Se acercó vacilante y Daniel, sin levantarse, le indicó la silla que tenía delante con un simple movimiento de cabeza. Ella se sentó y por un momento el silencio entre ellos fue casi insoportable. Era como si cada palabra no dicha de los últimos meses flotara en el aire, cargada con todo lo que podría haber sido y nunca volvería a ser. Laura fue la primera en hablar, la voz ronca de quien ha llorado más de lo que le gustaría admitir. Ella dijo que estaba agradecida de que él accediera a verla, que entendía que no merecía ese gesto, pero que, aún así, quería saber de él que eran verdaderamente libres el uno del otro. Daniel la miró fijamente durante unos segundos que parecieron horas. Ya no había ira en sus ojos, solo un viejo cansancio, un deseo sincero de cerrar ese capítulo sin ningún arrepentimiento. Dijo, con firmeza, que no la odiaba, que nunca se permitiría cargar con odio, porque sabía que ese sentimiento, si se cultivaba, terminaría envenenándose solo a él mismo. Laura asintió en silencio, mientras discretas lágrimas corrían por su rostro demacrado. Intentó justificar sus acciones nuevamente, como si, en el fondo, buscara un perdón que Daniel no estaba allí para concederle. Él la interrumpió gentilmente, diciendo que entendía que las personas cometen errores, que toman decisiones de las que se arrepienten, pero que la vida está hecha de las consecuencias de esas elecciones, y que ahora eran solo dos personas que se cruzaron y siguieron caminos diferentes. Laura bajó la cabeza, derrotada no por él, sino por la vida que había elegido. El camarero se acercó y Laura pidió té mientras Daniel solo pedía agua. Las palabras fluían lentamente entre ellos, como un río que hubiera perdido su fuerza, pero aún continuaba su curso hacia el mar. Laura comentó que tenía intención de salir de la ciudad, que necesitaba empezar de nuevo en otro lugar, lejos de los ojos críticos, lejos de los recuerdos que parecían aferrarse a las paredes de cada calle. Daniel se limitó a asentir. Ya no quedaba nada que lo uniera a la historia que vivieron allí, y su partida parecía la consecuencia natural de lo que se habían convertido. Cuando Laura preguntó por él, sobre sus planes, Daniel sonrió de una manera que no había visto en su rostro desde hacía mucho tiempo. Dijo que quería algo simple, paz. Quería despertarme y dormir con la mente tranquila, sin sospechas, sin dolores reprimidos. No hablé de nuevos amores, no porque no creyera en ellos, sino porque sabía que todavía estaba aprendiendo a ser completo otra vez. Laura también sonrió, una sonrisa triste, y dijo que esperaba que él encontrara eso, que realmente deseaba que él fuera feliz, más de lo que él lo había sido nunca con ella. Sus palabras sonaron sinceras, pero Daniel sabía que aún así, no serían suficientes para borrar lo que había hecho. Perdonar no era olvidar, y él lo aceptó con madurez. Ya no necesitaba tratar de arreglar el pasado, no necesitaba fingir que no me dolía. Era solo parte de quien era ahora y eso estaba bien. Lo importante era seguir adelante sin cargar pesos que ya no te pertenecen. El encuentro acabó con un apretón de manos, breve, sin promesas, sin expectativas. Laura salió primero y Daniel la vio alejarse hasta que desapareció por la esquina.
Cuando finalmente volvió su mirada hacia él, respiró hondo, como alguien que emerge del agua después de haber estado sumergido durante mucho tiempo. Sabía, con una certeza inquebrantable, que de ahora en adelante todo sería diferente. No porque el pasado fuera a borrarse, sino porque ya no sería prisionero de él. Entonces decidió hacer un viaje corto. No para escapar, sino para marcar simbólicamente este nuevo comienzo. Se subió al coche, metió una pequeña maleta en el maletero y se fue sin rumbo claro, siguiendo únicamente la carretera que atravesaba campos verdes y pueblos olvidados. Mientras conducía, el paisaje se desarrollaba como una película muda y, por primera vez en mucho tiempo, Daniel se sintió en paz consigo mismo. Era como si, al dejar atrás las calles familiares, también dejara atrás los fantasmas que lo perseguían. Una tarde dorada llegó a un pequeño pueblo a la orilla de un lago. El lugar parecía sacado de un libro viejo, con casas coloridas, cafés acogedores y niños jugando en las plazas. Sin pensarlo mucho decidió quedarse. Encontró una posada sencilla, con habitaciones que olían a madera recién pulida y ropa de cama limpia. Salió a caminar por la orilla del lago, sintió el frescor del agua en el rostro y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió para sí. Mientras observaba el atardecer reflejado en la tranquila superficie del lago, Daniel pensó en todo lo que había vivido. En dolor, en pérdidas, en errores. Pero también en el aprendizaje, en la fuerza que descubrió en sí mismo, en la capacidad de seguir adelante incluso después de haber sido quebrantado. Pensé que, tal vez, la vida era solo eso, caer, levantarse, empezar de nuevo, sin perder jamás la capacidad de amar y creer. De repente, sintió una presencia a su lado. Una mujer, quizás unos años más joven que él, también observaba en silencio el lago. No intercambiaron palabras, solo compartieron ese momento simple, puro, sin expectativas, sin un pasado entre ellos. Y fue en ese momento que Daniel comprendió que ya no necesitaba perseguir respuestas ni el amor perfecto. La vida ocurrió en pequeños encuentros, en pequeñas elecciones, en momentos en los que simplemente la permitimos fluir sin resistencia. Al regresar a la posada, sintió el buen cansancio de quien camina mucho, no solo por los caminos, sino dentro de sí mismo. En su habitación, mientras se disponía a dormir, Daniel escribió en su cuaderno algo que quizás algún día se convertiría en libro o, quién sabe, en recuerdos para leer en las noches silenciosas. No nos definen las caídas que sufrimos, sino la forma en que elegimos levantarnos. La traición no es el final, es solo la bifurcación en el camino que nos obliga a elegir otro camino. Y en este nuevo camino, quién sabe, la felicidad nos encontrará cuando menos lo esperemos. Se quedó dormido con el sonido del viento acariciando los árboles, sintiendo, en lo más profundo de su alma, que finalmente era libre de empezar de nuevo. Cuando Daniel regresó de ese pequeño viaje, algo dentro de él había cambiado irreversiblemente. Ahora llevaba una mirada que ya no miraba al pasado en busca de respuestas a lo que ya no se podía cambiar. Ya no existía la ansiedad de intentar comprender lo incomprensible, ni la necesidad urgente de corregir los errores ajenos. Trajo consigo la serenidad de alguien que había hecho las paces con sus propias cicatrices y decidió usar cada marca como testimonio de la fuerza que descubrió que poseía. Continuó reconstruyendo su vida en silencio, trabajando con más propósito, cultivando nuevos hábitos, encontrando viejos amigos que, de manera sincera, celebraron su resiliencia. Y fue en este nuevo ritmo que Daniel volvió a encontrarse con Sofía, no como una promesa de redención, sino como una verdadera oportunidad de conexión. Con ella, el amor no necesitaba gritar, no necesitaba demostrar su valía en cada momento. Fluyó naturalmente, sin la sombra de viejos miedos, sin el deseo desesperado de realización. Fue una construcción paciente, donde cada gesto y cada palabra nació de la verdad y el respeto. Mientras Daniel florecía en su nuevo capítulo, Laura se adentraba en un camino de redención que, aunque doloroso, era necesario. Después de dejar la ciudad, intentó empezar de nuevo en otro lugar, pero la huella de sus elecciones la siguió, invisible pero presente en cada relación que intentó establecer. Los trabajos eran temporales, las miradas sospechosas, las amistades superficiales. Laura descubrió que el perdón más difícil de conseguir era el mismo. No bastaba con querer olvidar, era necesario mirarse al espejo todos los días y aceptar la mujer en la que te habías convertido. Fue necesario tiempo, lágrimas y una soledad que parecía no tener fin,
pero poco a poco Laura empezó a encontrar pequeños motivos para creer que, incluso después de destruir tantas cosas, aún podía construir algo diferente para sí misma. Comenzó a trabajar como voluntaria en instituciones que apoyan a mujeres en situación de vulnerabilidad, no para aliviar la culpa, sino para aprender el verdadero significado de la empatía y la responsabilidad. No sabía si algún día se sentiría completamente en paz, pero sabía que cada gesto, cada decisión acertada que hiciera a partir de entonces sería una piedra más en el camino hacia su reconstrucción interna. El amante, alguna vez tan seguro de sí mismo, vio su vida desmoronarse como un castillo de naipes. La exposición pública, las acusaciones que surgieron como ecos de su propia arrogancia, el retraimiento social, todo llegó con una velocidad y violencia que nunca había previsto. Perdió su empleo, vio evaporarse negocios prometedores ante su manchada reputación y, para completar el colapso, enfrentó procesos judiciales que agotaron no solo sus finanzas, sino también la imagen de éxito que había construido con tanto cinismo. Incapaz de afrontar la pérdida de estatus, se aisló y pasó sus días entre recuerdos de lo que pudo haber sido y la amarga conciencia de que él era el arquitecto de su propia ruina. Daniel, a su vez, decidió que no bastaba con seguir adelante, sino que necesitaba darle un nuevo significado a todo lo que había vivido. Fundó una pequeña empresa enfocada en proyectos sociales, ayudando a jóvenes a desarrollar sus carreras con ética y propósito, un reflejo directo de lo que había aprendido en su propia piel sobre la integridad y la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Cada historia que se cruzó en su camino fue un recordatorio de que, aunque el mundo era imperfecto, todavía había personas dispuestas a luchar por la verdad, por el amor genuino, por la vida en su forma más sincera. Los meses se convirtieron en años y, con el tiempo, Daniel le propuso matrimonio a Sofía, no en un gran gesto, sino en un momento sencillo e íntimo, a la orilla del mismo lago donde todo había empezado a cambiar. Ella dijo que sí con lágrimas en los ojos, no por miedo o inseguridad, sino por agradecimiento por haber encontrado en el otro la posibilidad de un amor limpio, renacido de las cenizas de historias pasadas. La ceremonia fue discreta, rodeada solo de aquellos que realmente importaban. Daniel, cuando miró a Sofía a los ojos ese día, supo que finalmente había encontrado no solo un nuevo amor, sino una nueva forma de amar, madura, consciente, verdadera. En cuanto a Laura, aunque nunca volvió a cruzarse en el camino de Daniel, en el fondo sabía que él había encontrado la paz que ella misma aún buscaba. A veces, escribía cartas que nunca envió, desahogando su culpa, deseándole felicidad, agradeciéndole en silencio la oportunidad de al menos aprender del error que la marcó para siempre. Sabía que nunca volverían a ser parte de la vida del otro y, a pesar del dolor de darme cuenta, también sabía que era mejor así. Daniel continuó su vida con la conciencia tranquila, sin arrepentimientos por sus elecciones. Entendí que algunas personas vienen a dar lecciones duras, que el amor no siempre debe durar, pero cada uno tiene su valor. Eligió llevar consigo no el peso de la traición, sino el coraje de haber amado, la sabiduría de haber superado y la capacidad inquebrantable de volver a confiar. Su historia no trataba sobre la derrota, sino sobre el renacimiento. Hoy, mientras camina de la mano de Sofía bajo el atardecer, Daniel sabe que la vida siempre encontrará la manera de reconstruirnos, de redimirnos, siempre y cuando estemos dispuestos a cruzar el valle del dolor sin perder la fe en la luz que existe más allá. Aprendió que no importa cuántas veces seamos traicionados, decepcionados o heridos, siempre habrá un nuevo capítulo esperando ser escrito, una nueva oportunidad de ser feliz. Y así termina esta historia, mostrando que la traición destruye sueños y corazones, pero también revela fortalezas ocultas, abriendo puertas a nuevos comienzos que nunca imaginamos posibles. Una historia que nos enseña que el fin de un amor no es el fin de nuestra capacidad de amar, y que, incluso ante las peores decepciones, es posible resurgir, más fuertes y más completos que nunca. Si te gustó esta historia, comenta abajo lo que te pareció y comparte tu opinión, es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para seguir siguiendo historias que muestran, sin romantizar, cómo la traición puede devastar vidas y enseñar lecciones profundas. Y recuerda siempre, este canal no admite, de ninguna manera, ningún tipo de traición. Aquí mostramos que la verdad, el respeto y el amor verdadero siempre serán más fuertes. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.